Saludo fraterno a todas, todos y todes. Inscrita en la comprensión de los sistemas de salud, en especial el sistema sanitario venezolano, se presenta una aproximación de cómo comportan los programas de salud del órgano rector en la materia, el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante revisar una herramienta fundamental en la organización institucional, como lo es la planificación. En este caso se tratará respecto a la planificación estratégica situacional como gran aporte de Carlos Matos. Se confrontan dos enfoques, el de la planificación tradicional o normativa y la planificación estratégica que apunta a rupturas referidas a las relaciones de saber y poder. Se destaca que la tradicional se asume en situaciones de poder concentrado, mientras que en la estratégica se reconocen situaciones de poder fragmentado. La primera, supuestos autoritarios; la segunda, condiciones para democracia participativa. También la normativa concibe la técnica como racional y la política como irracional. Saber es ajeno a lo político. Entre tanto, la planificación estratégica, la cuestión es politizar lo técnico, tecnificar lo político, saber más poder. Les entrego una brevísima reseña de Carlos Matos. Fue un economista y político, ministro de Economía y Fomento y Reconstrucción de Chile durante el gobierno de Allende. Nació el 19 de noviembre de 1931 en Chile. Se graduó como ingeniero comercial en la Universidad de Chile y en la Universidad de Harvard. Se tituló como especialista de alta dirección y planificación estratégica. Desarrolló una profusa carrera en nuestro país como investigador y asesor de varios gobiernos. Fallece el 21 de diciembre de 1998 en Caracas, Venezuela. Como parte de las rupturas están las referidas al sujeto, que contrasta la tradicional con la estratégica. La primera está centrada en planificadores, la segunda está centrada en decisores. También hay quiebres referidos al uso del espacio, territorio. La normativa, el espacio-territorio como contexto; en la estratégica concibe el espacio-territorio como parte de lo que se disputa. En cuanto a las rupturas referidas al uso del tiempo, en la normativa el tiempo es discontinuo, mientras que en la estratégica hay articulación histórica del plan. Matos centra su atención en el logro de resultados del ejercicio de gobierno en situación de poder compartido y para ello establece un triángulo teórico denominado triángulo de gobierno, el cual articula en forma biunívoca tres variables. Estas variables comprenden el programa de gobierno, que consiste en la propuesta de acción que hace él y la gobernante comprometida con los cambios sociales y económicos de la localidad. La otra, la capacidad de gobierno, recursos organizacionales, técnicos y financieros que permiten al gobierno materializar su oferta a la localidad. Y el tercero, la gobernabilidad, mecanismos y procesos políticos que determinan el comportamiento social y que posibilitan o dificultan la acción del gobierno. Entonces, el triángulo de gobierno, el conductor o la conductora dirige un proceso hacia objetivos que elige y cambia según las circunstancias, es decir, su proyecto de gobierno, sorteando obstáculos activamente, que es la gobernabilidad, mediante el despliegue de sus fuerzas, capacidad de gobierno. Sin embargo, para no plantear falsos antagonismos, Matos refiere el rechazo a la planificación tradicional como sistema o enfoque incapaz de dar cuenta de la complejidad del sistema social, no implica el rechazo a cada uno de sus instrumentos. Un enfoque potente de planificación debe responder a los problemas con herramientas concretas y prácticas. Cada herramienta de la planificación tradicional, en algunos casos con adaptaciones, es necesario y útil en un concepto nuevo de planificación. En este enunciado de vigencia permanente se puede extraer que existe una tendencia a desmeritar la administración pública que contiene el enfoque de planificación normativa. Más adelante, tanto Carlos Matos como Mario Testa, ambos con notables aportes a la planificación estratégica, abandonan este concepto y avanzan a la noción de pensamiento estratégico, mismo que se ha extendido como una corriente en el sur y que acogió Armando de Negri Filio, con base
al imperativo ético de dar respuesta a las necesidades sociales de la población. Hugo Spinelli, quien es doctor en salud colectiva, director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina, nos entrega un estupendo artículo, Volver a pensar en salud, programas y territorios, haciendo alusión a un extraordinario aporte de Mario Testa. Spinelli refiere que la discusión sobre la planificación puede abordarse como un problema epistemológico e instrumental. La visión predominante es la instrumental, que ha buscado el éxito perfeccionando técnicas o métodos y desconociendo el problema epistemológico que la sustenta. En este esquema se representa el eje histórico-conceptual que va de la planificación normativa a la planificación estratégica, eje del cual Testa se despega enunciando el pensamiento estratégico, pensamiento relacional. Pero la figura caerá inconclusa si no señalamos la existencia previa de una razón instrumental propia del sujeto cartesiano que excede a la planificación y sobre la cual ésta se asienta. Como parte del proceso de planificación institucional en adelante se presentan algunas definiciones. Política de salud, que es la Política Nacional de Salud. Se consigue desde su objetivo fundamental, el deber de crear las condiciones que aseguren la buena salud para toda la población. O podríamos citar algún artículo de nuestra Carta Magna, o tal vez del Plan de la Patria en vigencia. Vicente Navarro, en el 2008, en su artículo ¿Qué es la Política Nacional de Salud?, refiere: la mayoría de los Estados-nación han interpretado política de salud como homologables a política de atención médica, la cual es, sin embargo, una sola variable dentro de la ecuación de la salud nacional. ¿Y qué es un plan? En este caso de salud, define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar el resto de niveles de la planificación para el mismo. Determinar prioridades y criterios, cobertura de equipamientos y disposición de recursos, su previsión presupuestaria y horizonte temporal. Se presume abarcar lo normativo, por ejemplo, Plan de Salud o el PRETA. Ambos suponen contener lo estratégico. PRETA, ¿qué es? Plan para la prevención del embarazo a temprana edad y en adolescencia, que exhorta la acción interprogramática con el programa de salud, ITS, VIH, SIDA, convoca la intersectorialidad con educación universitaria, mujer, invita a organismos multilaterales. En este caso supera la norma vigente, la cual no está adaptada a la realidad. Programa de salud es un conjunto de recursos reunidos y aplicados para proporcionar a una población definida unos servicios organizados de forma coherente en el tiempo y en el espacio para conseguir los objetivos planteados en relación a un problema de salud determinado. Los mismos se replican en los organigramas de un gobierno siguiendo la estructura curricular de sus carreras dominantes, atendiendo a la anatomía del cuerpo humano, sistemas, órganos o partes de un órgano, o se centran en determinadas enfermedades. Protocolo es un acuerdo de las acciones comunes que deben hacer diferentes profesionales ante situaciones comunes. Puede formar parte de un programa o no. No procura un cambio en una situación de salud, sino en la variabilidad de acciones, busca una estandarización de actividades de acuerdo a un patrón de buenas prácticas, pero puede aumentar la eficacia de la acción y por ello conseguir un cambio en la situación de salud. Surge la siguiente interrogante: ¿se ha conseguido que todos los profesionales hagan más o menos lo mismo? ¿Hemos mejorado con ellos la salud de la población? Recientemente se incorpora el término de guía de atención o manejo de pacientes. Supone más flexibilidad ante la necesidad de cambios frecuentes, muy especialmente en el arsenal terapéutico, con seguridad asociado al complejo médico, farmacéutico, industrial y financiero, tal vez relacionado al conocimiento científico sobre el comportamiento de determinada enfermedad, por ejemplo, ITS, VIH, SIDA. En la presente lámina se muestran otras definiciones tales como proyecto, taller y campaña que con seguridad están asociadas a la faena laboral de servidoras y servidores públicos del sector salud, en especial del órgano rector. En la revisión bibliográfica vale mencionar que es un instrumento, es un conjunto de recursos y personal organizados de manera que sirvan para ejecutar una actividad, la cual no es otra cosa que una unidad elemental al servicio. Claro, esto último es muy convencional,
pues siempre es posible descomponer estas unidades elementales en lo que se denomina tareas. Testa 1987. A continuación se exhibe el organigrama funcional y estructural del Viceministerio de Redes de Salud Colectiva según el reglamento orgánico vigente, que comprende 3 direcciones generales, a decir, epidemiología, programas de salud y salud ambiental. Como podemos apreciar, cada una de las 3 direcciones generales está conformada por varias direcciones de línea. Se destaca de la Dirección General de Epidemiología la Dirección de Inmunizaciones, de la cual se deriva el Programa Ampliado de Inmunización, centro neurálgico de los organismos multilaterales. Por ejemplo, impulsan campañas como la Semana de Vacunación de las Américas. De la Dirección General de Salud Ambiental se alude a la Dirección de Línea de Epidemiología Ambiental, de la cual están adscritas varias divisiones o coordinaciones, entre las que se enfatizan la división de malaria, objeto de planes de acción especiales, de programación normativa poco considerada, además de proyectos con asistencia técnica y financiera de organismos multilaterales. De la Dirección General de Programas de Salud, vale reiterar que no es la única instancia ministerial que en su seno desarrolla programas de salud. Vamos a mencionar la Dirección de Salud de la Familia y nos interrogamos, ¿dónde están todas las etapas del ciclo vital o curso de vida de esta dirección de línea? Del mismo modo, acercamos la mirada a la Dirección de Prevención de Enfermedades no transmisibles o crónicas no transmisibles y nos preguntamos, al menos el enfoque preventivista, ¿dónde se encuentra? Allí se deriva la dirección o división de CARENT, que contiene el programa integrado cardiovascular, endocrino-metabólico, renal, cáncer y lucha antitabáquica y salud visual. Sus propias denominaciones hablan de la concepción del proceso salud o enfermedad que los envuelve. Se presenta en esta lógica programática y de las otras direcciones generales una razón instrumental que nos obliga a discutir la concepción para pensar y actuar frente a la complejidad de lo social. Tal cual se concibe esta dirección, lo que pretende es desarmar el proyecto ideológico, que representan los programas desde su base científica, desde su componente epistemológico de la técnica, que es antagónica a cualquier proyecto de emancipación. A manera de resumen, se presentan características de los programas. Su esencia sociohistórica desconoce la complejidad del proceso salud, enfermedad, cuidado y la muerte misma como un hecho vital, siendo su asiento epistemológico y praxeológico el positivismo lógico cartesiano, con ello la fragmentación del ser humano en partes que descontextualiza la realidad, concibe la salud como un bien de mercado y no como derecho social fundamental, y se exacerba en la salud pública tradicional, que está inscrita en la colonialidad del sistema mundo moderno capitalista, neoliberal y financiero, y su vinculación con los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas. Allí podemos encontrarnos con una línea programática de la OPS, como es la IEPI, que es una estrategia de atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia. Hoy nos preguntamos dónde está la instancia ministerial que vela por este importante ciclo vital. Las funciones esenciales de salud pública, FEPS, ¿verdad? Una línea también de este organismo multilateral que transversalizó el pensamiento y el quehacer del Ministerio de Salud. También las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS, ampliamente conocidos. Entonces, los programas operan con una racionalidad centrada en la enfermedad bajo la imposición del pensamiento biomédico que coloca la actuación a la enfermedad en el mercado como mercancía dentro del sistema de opresiones. Además, es escaso o nula la coordinación interprogramática, intersectorial y con las comunidades organizadas en salud y demás políticas públicas sociales. ¿Hacia dónde apunta la planificación y programación de salud? No es casual que los programas predominen en territorios marcados por profundas desigualdades sociales.
el proyecto político, económico e ideológico cultural que representan es antagónico a la disminución de las desigualdades, mucho más al cronificarse en el tiempo debido que, dado su carácter externo a lo local, incrementa las debilidades institucionales del Estado, allí donde más se lo necesita. Entonces, la lógica de los programas es funcional a 4 cuestiones: las fuentes de desigualdades sociales, los bajos niveles de ciudadanía, es decir, la participación activa y protagónica, las bajas capacidades de gobierno en los servidores y las servidoras públicos del Estado a nivel local, estatal y nacional, y los obstáculos epistemológicos de la clase trabajadora del entorno de la ciencia de la salud para comprender el contexto o juego social. Es necesario mencionar una de las categorías fundamentales de la epidemiología crítica, la reproducción social, como la forma que garantiza la dinámica social que permite la subsistencia de un determinado modo de producción y sus relaciones de poder. Uno de los instrumentos fundamentales de la reproducción social es el Estado. Seguidamente se presentan ciertas conclusiones. 1. El personal técnico sabe, pero en general no comprende, por lo que toman lo instrumental como todo lo explicativo. De allí que tengan y anhelen aún más herramientas para administrar objetos, a los cuales conciben como inertes, pero no están preocupados por obtener conocimientos acerca de cómo gobernar personas y trabajar con problemas complejos y cadenas de problemas, y así siguen pensando que juegan solos. Se convierten, por ejemplo, en despachadores de medicamentos. 2. El programa es la inserción vertical en el territorio, de respuesta a lo individual y recorte de la realidad que parte de la clasificación como condición del conocimiento, pero que desconoce que no es el conocimiento, debido a que éste tiene la potencia de disolver la clasificación. 3. El programa, en tanto técnica que determina el hacer, elimina lo político, que es el valor que le da sentido al hacer, y lo convierte en política neutra y universal, y así transforma intereses hegemónicos en conocimientos verdaderos. 4. Los programas se proponen como respuestas a los diagnósticos técnicos, en general bajo el formato de enlatados producidos por organismos internacionales. La mayoría de estas respuestas suelen ser modas efímeras, pero se acumulan al interior de las instituciones del Estado como capas geológicas y persisten como racionalidades, en tanto formas de conocimiento, ya sea a través de técnicas, discursos, procesos de trabajo y o dinámicas organizativas. Lo único que no cambia con el tiempo son los problemas, que no solo aumentan en cantidad, sino que se vuelven más complejos y singulares. Los sujetos y las sujetas de la ciencia no siempre pueden entender que las modas técnicas constituyen el problema y no la solución. 5. La mirada desde el programa es reduccionista, puesto que desconoce las particularidades y los aspectos culturales que se ponen en juego en cada territorio. Así se cosifica lo social y se lo simplifica sobre la base de la solución que proviene de la racionalidad de los técnicos que, en general, residen muy lejos del lugar donde se implementa el programa. 6. La duplicación de las acciones y o superposición entre diferentes programas es una muestra de la ineficacia e ineficiencia que en general no se discute debido a que sus técnicos rara vez entran en comunicación y a veces ni se conocen. 7. La modernidad ha instalado la idea que en la relación entre ciencia, técnica y sociedad, a la ciencia le correspondían los temas de la naturaleza, mientras que la política se encargaba de los temas de la sociedad. Entonces entran en conflicto con los viejos dispositivos conceptuales de lo programático, que le asignan al nivel local muy baja capacidad de tener y producir conocimientos. En esta lógica vertical, los problemas se fragmentan y los recursos materiales y el personal técnico abocado a la resolución de los problemas se vuelven ineficientes e ineficaces. Y a esto colaboran los distintos componentes del programa, es decir, estructuras normativas, sistemas de información y evaluación, asesoría de supuestos expertos, manuales de procedimiento y de buenas prácticas, evidencias científicas y guías clínicas, etc. Pareciera que los programas representan un obstáculo para reducir las desigualdades al
fragmentar los problemas, el territorio y los sujetos, y promover el asistencialismo en el cual no hay derecho sino una oferta que se impone a partir de un diagnóstico externo. Testa reflexiona sobre el método Zen de GPS y afirma: le dimos valor cero a una variable cuyo único valor no podía ser cero. ¿Y cuál era esa variable? El poder y, por lo tanto, el conflicto. También en un trabajo de asesoría en salud que realiza junto a Mario Hamilton, un médico le dice: no se trata de fijar normas, sino de desencadenar procesos. Años más tarde completa aquella frase con la pregunta: ¿para qué desencadenar procesos? Y se responde: para construir nuevos actores sociales. Y ante un nuevo ¿para qué? Afirma: para instalar otros temas de discusión en la agenda del Estado. En esta lámina se presentan las bibliografías obligatorias y las bibliografías recomendadas. Finalmente, quiero ofrecerles los comentarios hechos en diversos escenarios en visita al estado de Aragua de Mario Testa en 1997. Él refiere: si tienes que hacer un plan, no importa, hazlo. El problema no es hacer el plan, el problema es que te lo creas. Un problema no es un problema hasta que el decisor no se ve obligado a decidir sobre él. Una epidemia no es epidemia hasta que no salen los periódicos. Hay médicos de verdad, los que curan, y los médicos de mentira, los de la salud pública. Un cambio en salud no es posible sin una alianza con los médicos de verdad. Gracias por su atención.